conjunto que tiene buenas propiedades de composición. Si yo compongo dos elementos de este subconjunto, va a estar ahí. Y si yo tomo la inversa de un elemento de este conjunto, también van a estar ahí. Y este subgrupo lo que va a ser, por ejemplo, simetrías de un dibujo de este tipo, ¿no? Ese es el tipo de grupos que me interesa. Entonces, de hecho, entonces el grupo de isometrías, y voy a dar una definición. Voy a decir que el grupo gamma es un grupo cristalográfico que satisface dos condiciones. Entonces, la primera es que sea discreto. Y ahorita digo qué quiere decir, ¿no? Entonces, vimos que el conjunto de isometrías era pues, el conjunto de funciones tal que a B lo manda a B más tau, ¿no? Entonces, cada isometría tiene su parte ortogonal, su parte lineal y su parte de traslación. Y vamos a decir que gamma es discreto. Hay varias maneras de decirlo, pero vamos a decir que gamma es discreto si da un cierto K real. Entonces el conjunto de gamas en gamma tal es que la parte de traslación de gamma es más chica que K, es finito. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, lo que digo es, no hay traslaciones arbitrariamente. Los elementos de mi grupo no van a tener traslaciones arbitrariamente pequeñas. Es lo que dice aquí. Si me doy un número, un real K, el número de la cantidad de elementos de mi grupo que tienen parte de traslación menor que K, de tamaño menor que K, es finito. No hay traslaciones arbitrariamente chicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda simetría va a involucrar una traslación grande necesariamente. Hay varias maneras de decirlo. Déjame empezar por esta. Esa es una condición para ser cristalográfico. Y la otra condición es que gamma es, no sé cómo decirlo aquí, voy a usar la palabra cocompacto, pero no se fijen, no piensen en la palabra, piensen, es una palabra popocatépetl, ¿va? Así, es una palabra que quiere decir solo lo que voy a escribir acá. Es cocompacto si da dos puntos, P y Q, en mi plano R2. Voy a decir aquí, si existe cocompacto, si existe un R, un número real, tal que para todos P y Q en R2 va a existir un gamma, un elemento del grupo, tal es que la distancia de P a gamma de Q es menor que R. ¿No? Entonces puede ser que P y Q estén muy lejos, pero yo lo que voy a saber es que va a haber un elemento del grupo que me va a llevar a Q cerca de P. ¿Qué tan cerca? R cerca. ¿Ok? ¿No? ¿Quedan claras ambas condiciones? Entonces, discreto, no hay traslaciones muy pequeñas. Cocompacto es lo que le va a dar en cierto sentido la repetitividad a mis patrones, ¿no? Que si yo tomo dos puntos de mi espacio, entonces habrá un elemento de mi grupo que lo lleve de uno al otro, ¿no? Entonces aquí déjenme verlo aquí en este dibujo. Por ejemplo, aquí la R, ¿no? Aquí ven que hay pocas, mi grupo aquí en este caso tendrá pocas rotaciones. Bueno, ¿cuáles serían los elementos de mi grupo? Ya habíamos visto, ¿no? Tenía esta, ¿no? Si se fijan, es lo que dijimos que era una reflexión sesgada. ¿Sí la ven? De esta manita a esta manita. Es reflejo y luego sobre la recta que reflejé, giro. Ahí está una. Tengo, pero no se alcanza a ver aquí en el modelo, tengo una traslación que me lleva a la manita esta acá. ¿Sí la ven? Esa es una simetría. ¿La ven? Miren, aquí está esta mano, aquí está así, luego aquí está así. Yo digo, la siguiente mano negra que toca
es como esta, ¿no? ¿O no? O no sé. Tiene traslaciones. ¿O una más tengo que echarme? ¿Juan? ¿Daniel? Mejor lo voy a cambiar por otra. Ahí está. No importa porque entonces aquí se ven aquí ven clarito la traslación, ¿no? Con el modelo no es una simetría. Hasta acá sí es, ¿sí la ven? La traslación. Y lo que sí es cierto es que si el patrón es muy chiquito en realidad, ¿no? ¿Se fijan? Como que si yo cubro esta parte, por ejemplo, si yo tengo cualquier otro modelo, esto se va a repetir en este dibujo, y cualquier otro modelo lo voy a llevar acá, ¿no? Cualquier otro punto que tenga lejano lo voy a llevar. Entonces, ¿cuál es la relación de mi grupo gamma con el dibujo? Pues van a ser las simetrías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Yo veo el dibujo, pienso automáticamente en un grupo de simetrías, por ejemplo, la reflexión con respecto a esta recta que tengo aquí, ¿la ven? Que es una simetría global del dibujo. ¿Sí la ven? Tengo también la reflexión con respecto a esta recta. ¿Va? Tengo muchísimas traslaciones. Tengo esta para empezar, esta. Tengo algunas verticales. Y por supuesto, cada vez que tengo una simetría, o tengo dos simetrías, al componerlas vuelve a ser una simetría. Entonces eso es lo que dice. Entonces estos son los grupos cristalográficos. Entonces, con compacto vemos este patrón de repetitividad que se ve, es lo que está detrás de esta idea de compacto. Y discreto quiere decir que sí tengo que ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un círculo, el grupo de simetrías de un círculo no sería cocompacto, ¿no? Hay rotaciones muy chiquitas, ¿no? No voy a poder pintar nada, no corresponde a estos dibujos, ¿no? Bien, entonces, si se fijan, casi por naturaleza, si tengo un grupo discreto y tomo un subgrupo de él, tomo un subconjunto de sus elementos, un subgrupo, uno que también sea simetría de algo, automáticamente va a ser discreto también, ¿no? Porque si yo lo que sé es que hay pocos elementos que cumplen tal cosa, si le quito, pues habrá menos, ¿no? Seguirá siendo un número finito. Entonces, si un grupo es discreto, los grupos más chicos que él serán también discretos. Entonces, sus subgrupos van a ser también discretos. Si tengo un grupo cocompacto, quiere decir que si yo veo dos puntos, otra vez, ¿no? Que hay dos puntos lejanos, hay un elemento del grupo que me lo lleva cerca. Si yo tengo un grupo más grande que mi grupo cocompacto, será también cocompacto, ¿no? Entonces, esta es una propiedad, ser discreto, que la heredan todos los subgrupos, y que gamma es cocompacto es una propiedad que tienen todos los grupos que contienen un grupo dado. Entonces estamos en un tamaño de grupo crítico, ¿no? ¿No? Si lo crecemos mucho, es posible que deje de ser discreto, y si lo hacemos más chico, es posible que deje de ser cocompacto. Entonces estamos en un tamaño crítico de grupos, que nos van a interesar después, y que interesan después en otras geometrías. ¿Va? Entonces estos son los grupos. ¿Va? Entonces, ahí está otro. Bien. Entonces, resulta que si uno piensa en los grupos cristalográficos del plano, si uno los cuenta adecuadamente, resulta que solo hay 17. Ahí está. ¿Va? Entonces, ahí están los 17 grupos, y no les he dicho cómo cuento los grupos para que sea adecuado. Sí. Ese gamma de Q es como iterar. No hay, a ver, entonces, no hay iteración aquí a priori. Y sí, ¿no? Entonces, O sea, porque como lo acerca, yo me imagino, o sea, tendrá la chance de que se acerque más, pero ¿cómo? ¿Se pone el mismo gamma? O... no, fíjate, lo que estoy haciendo aquí es, gamma, solo existe un elemento de gamma en mi grupo, tal que P lo dejé fijo, ¿no? Lo que digo es, al mover Q, me queda cerca de P, ¿no? No estoy... Ya sé que gamma preserva las distancias. Entonces, si agarro los dos puntos P y Q y los empiezo a pasear por el mismo gamma, pues no se van a acercar. Lo que voy a hacer es dejar mi punto P fijo y encontrar un Q que me lo lleve cerca.
Tiene sentido hablar en este contexto también de órbitas, ¿no? Puedo llamar a los puntos de la forma gamma de Q con gamma en mi grupo. Tiene sentido llamar esto la órbita de Q, ¿no? Y es en el mismo sentido de lo que dijo Mario. Y lo que estoy diciendo es que las órbitas no están muy lejanas. Las órbitas están Q separadas. O si quieres, que si yo soy R miope y yo veo la órbita de un punto desde aquí, si yo no sé, si yo en lugar de ver un punto veo un manchón de radio R, yo veo la órbita de un punto como un manchón homogéneo. Bueno, no homogéneo, pero que cubre todo. Esta sería otra manera de decirlo. Entonces, compacto es que es grande de alguna manera, en este sentido, y discreto es que es chico de alguna manera, ¿no? Y estamos en medio. Entonces hay 17 grupos, si los contamos bien, si los contamos adecuadamente. Esto en R2, por supuesto, esto tiene sentido en Rn, con la misma definición. Vamos a poner aquí una n. Y estos los podemos calcular, los podemos clasificar, contando bien. Hay 17 en dimensión 2, hay como 300 en dimensión 3, hay 4000 y pico en dimensión 4, porque somos matemáticos, y podemos calcular en dimensión 5, 6, y se vuelve una cosa espantosa. Entonces, hay unos teoremas, que son los teoremas de Bieberbach, que nos dicen un poco, sin entrar en la clasificación, cosas acerca de estos grupos. Entonces son dos teoremas, los teoremas de Bieberbach, y déjenme enunciarlos, ¿no? Entonces son tres teoremas, pero voy a hacer trampa y voy a mezclar el 2 y el 3. Entonces el primer teorema es un teorema que me dice cómo son estos grupos, cómo es un grupo cristalográfico, cuál es su estructura. Entonces el primer teorema es el siguiente, existe y funcionan en todas las dimensiones, ¿no? El primer teorema dice dos cosas. La primera cosa es que el subgrupo de translaciones de gamma es también cristalográfico. Entonces, gamma es un grupo de isometrías, y estas simetrías hay unas que tienen parte lineal y otras que no tienen parte lineal. Las que no tienen parte lineal son las traslaciones, ¿no? Entonces las que son puras, traslaciones puras. Entonces lo que dice esta es, déjenme enunciarlo bueno, lo que dice la primera parte del teorema es que las traslaciones que aparecen voy a reenunciarlo, ¿no? El subgrupo de traslaciones de gamma lo voy a enunciar en R2 y tiene un enunciado análogo general. El subgrupo es de la forma N1 U1 más N2 U2. Estoy poniendo los vectores de traslación con U1, U2 vectores en R2 linealmente independientes, y N1 y N2 enteros. Entonces lo que dice es que el grupo de traslaciones de un grupo cristalográfico tiene esta forma. ¿Sí lo ven? O sea que lo obtengo a partir de dos vectores, U1 y U2, ¿sí ven? Esto es al isomorfismo, ¿no? Los 16 grupos. Tengo que precisar, son 17 y tengo que precisar. ¿Son 17? Sí. Tengo que precisar que eso va a dar el segundo teorema. Entonces dice dos cosas, ¿no? Es que si yo me fijo en las traslaciones de gamma, no en las... Entonces lo que estoy haciendo es, lo que quiero decir con esto otra vez es, tomo los elementos de gamma que son traslaciones, no
las traslaciones de los elementos de gamma. ¿Se entiende la diferencia? No estoy tomando... O sea, el grupo tiene ciertas traslaciones y el grupo tiene elementos que son rotaciones con traslación. Esas no me sirven. Solo los grupos, todos los elementos del grupo que sean traslaciones puras. Lo que dice es que ese grupo de traslaciones es por vectores que tienen esta forma, ¿no? Un entero por U1 y un entero por U2, ¿no? U1, ¿no? Este sería el vector U1, este sería el vector U2, este sería 2 veces U1 y queda algo así, ¿no? Ese es más o menos el primer dibujo que tengo aquí. Hay una manita, si se fijan, que lo que hace es quitar la reflexión, y tengo aquí una traslación en esta, ¿la ven? Esta traslación y esta de acá, y todos sus múltiplos. ¿Sí la ven en el dibujo? Entonces lo que dice la primera parte del primer teorema de Carathéodory, de Bieberbach, y la segunda parte me dice que el grupo o el conjunto, da igual, el grupo de partes lineales es finito. Esto debe ser muy... ¿no? Y ahora sí, tomo todas las partes lineales de todos los elementos del grupo. Si se fijan, las partes lineales, habíamos dicho que tenían una propiedad, que es que si yo compongo dos elementos de un grupo, si yo compongo dos isometrías, su parte lineal va a ser la composición de las partes lineales de las isometrías que las componen, ¿no? Entonces, puedo yo componer independientemente las partes lineales. Cuando estoy... ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Vimos que AB más no sé qué, A más no sé qué compuesto con B más no sé qué, era AB más otra cosa, pero que ese AB sí dependía solamente del A y del B. ¿Recuerdan? Entonces, y pongo aquí el enunciado, pero va a quedar claro porque voy a hacer la prueba de ese primer enunciado, ¿va? Entonces quedará más claro a medida que yo vaya haciendo la prueba. Entonces dice que todas las partes lineales se pueden componer de manera independiente, por eso forman un grupo, y lo que dice es que el grupo de partes lineales es finito. Entonces no hay todas las rotaciones, no hay rotaciones, las partes lineales no son rotaciones arbitrariamente chicas, de orden arbitrario, de ángulo arbitrariamente pequeño. Podemos decir eso del primer teorema. Entonces, voy a probar este teorema en R2, que es lo que quiero hacer hoy, y quiero enunciar el segundo teorema de Bieberbach. Este lo voy a borrar porque este no lo voy a probar. El teorema 2 es que para cada n hay un número finito de grupos cristalográficos en Rn, ¿no? Este es n, este es n, y ¿qué quiere decir? ¿Cómo estoy contando? Estoy contando de una manera geométrica, no algebraica, que es salvo cambios de coordenadas afines, ¿no? Es más fuerte que el isomorfismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el grupo generado por estas dos traslaciones y el grupo generado por estas dos traslaciones, como grupos de isometrías son diferentes, pero yo puedo hacer una transformación afín que me lleve este vector, o lineal, si estamos aquí en el origen, puedo hacer una transformación lineal que me lleve este vector en este vector y este vector en este vector. Va a deformar la manera de medir, no va a ser esta una isometría, pero si yo cuento tomando en cuenta esto, entonces solo voy a tener un número finito. Ese es el que dice el segundo teorema de Bieberbach. No dice cuántos hay, solo dice que hay un número finito, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué cosas aparecen aquí, ¿no? Entonces aquí aparecen los 17 grupos. Entonces todos tienen una parte de traslación que esencialmente es la misma, no todos tienen dos traslaciones independientes,
que van a poder reconocer fácilmente aquí. Después, este no tiene rotación. Bueno, las partes lineales, ¿no? Hay algunas que tendrán reflexión. Entonces, este tiene, por ejemplo, reflexión. ¿Sí lo ven? Aquí. ¿Ven la reflexión? Este no tiene reflexiones, por ejemplo. ¿Se ve? ¿Sí lo ven todos? ¿No? El diseño tiene unas curvas que hace que no haya reflexiones. ¿Sí lo ven? Aquí, pero aquí sí tiene una rotación de orden. Si yo me fijo, hay una rotación de orden 3 centrada en el punto aquí. Aquí hay una rotación de orden 3 centrada en este punto, pero no hay, si se fijan, aquí no hay rotación de orden 6. ¿Sí ven que no hay? No, parece que hay hexágonos, pero el patrón que hay dentro dice que no hay rotación de orden 6. Aquí sí hay. Aquí hay una rotación de orden 6. Acá también. Hay también rotaciones de orden 4. Aquí, no sé si... aquí, por ejemplo. Observen que no hay rotaciones de orden mayor que 6. Y que, tampoco hay rotaciones de orden 5. Pero eso es otro asunto, ¿no? Entonces no dice Bieber-Bach cuántos hay, pero dice hay un número finito, ¿no? Entonces quiero hacer la prueba de la primera parte, y con esta prueba nos quedará más claro qué quieren decir estas dos nociones de discreto y de cocompacto, ¿va? Entonces, y solo hay un número finito, y de hecho es un problema importante desde el punto de vista de cómo nos comunicamos con la computadora, de poner a la computadora a calcular cuántos hay, ¿no? Eso no sabemos cuántos hay, ¿no? En general, esto es para cada R, ¿no? Ya sobrepasa la parte física, que son los teoremas de Bieber-Bach, que es una persona bastante fea. Ya no digo más. Una pregunta, Sí. ¿esas transformaciones no son sesgadas? O sea, ¿no tienes reflexiones? A ver, entonces lo que digo es de partes lineales, ¿no? Entonces, en el grupo de partes lineales, solo estoy considerando las partes que habéis visto como ortogonales, ¿no? Ah, ya. Entonces, partes lineales son, en R2, son o rotaciones por el origen, o bien reflexiones con respecto a una recta que pasa por el origen, ¿no? Entonces, las reflexiones sesgadas quedan por ahí, ¿no? Ah, ya. Quedan dentro de toda la estructura del grupo. Y bueno, entonces en R3 pues hay más cosas, ¿no? Pero en todas es cierta esta, ¿no? Tomo las partes lineales, esas al componerlas. Cuando yo compongo dos isometrías, la parte lineal de la composición va a ser la composición de las partes lineales. Y todas esas partes lineales van a formar un grupo finito. No, lo que yo decía es que ¿cuántos grupos hay sin reflexiones? ¿A cuántos grupos hay sin reflexiones? Pues mira, a ver, entonces, si se aburren de lo que les digo, los invito a que identifiquen los grupos de cada uno de estos dibujos y escriban con detalle la relación de contención que hay entre esos grupos, Ah, ya. ¿no? Entonces, aquí hay unos que claramente contienen reflexiones, pero si quito la parte de reflexión, o sea, habrá uno por ahí que corresponde a quitar la parte de reflexión. Entonces hay unos que tienen reflexiones, otros que no, estas puras traslaciones. Entonces, si se aburren de lo que les digo, hagan la estructura de qué grupos van dentro de qué. El primero estaría contenido en todos. El primero estaría contenido en todos, porque todos tienen dos traslaciones independientes, y será el único que las tenga, ¿va? Bien, va. Entonces, arrancamos la prueba, ¿va? Entonces quiero tratar primero el caso en el que mi grupo... A ver, entonces, quiero probarlas en R2, y de hecho voy a ser menos ambicioso. Voy a probarlas solo, no para grupos de isometrías de R2, sino para isometrías que preservan orientación. O sea, grupos formados por rotaciones y traslaciones, ¿va? Entonces, eso me voy a contentar con eso. Bien. Entonces ya sabemos que es un grupo cristalográfico, es un grupo que no es ni muy grande ni muy chico, y voy a borrar porque ni modo, no me cabe, y van a reaparecer las definiciones, ¿va? Entonces, sí quiero que las tengan en mente, y ahorita vamos a ver cómo aparecen, ¿va? Y no borro el enunciado del tema. ¿No? Entonces voy a probar el primer teorema.
para gamma, un subgrupo del grupo de isometrías que preservan la orientación de R2, ¿no? Ahí está el más, quiere decir que preservan la orientación, ¿no? No hay reflexiones, no hay reflexiones sesgadas, solo hay traslaciones y rotaciones, ¿va? Bien, entonces vamos a hacer la prueba en ese contexto. Entonces quiero empezar por ver cómo son los grupos cristalográficos que son puras traslaciones, ¿no? Entonces, este será el primer caso. Gamma solo contiene traslaciones. ¿No? Entonces, quiero probar el teorema de Bieberbach. Entonces, supongo que tengo un grupo cristalográfico y quiero ver que, bueno, que es su propio grupo de traslaciones. Entonces, como aquí la parte 2 es gratis, ¿no? Porque las traslaciones tienen parte lineal, la identidad, y ya, ¿no? Entonces, el conjunto de partes lineales de los elementos es la identidad. Entonces, es finito, pues sí tiene un solo elemento. Y el chiste es probar que si tengo un grupo de traslaciones que es cristalográfico, entonces lo puedo generar por dos traslaciones linealmente independientes. ¿Va? Entonces, quiero probar que gamma, siendo cristalográfico, tiene dos traslaciones linealmente independientes. ¿Va? Entonces, y es la prueba que viene en las notas que andan por ahí. No sé si les hicieron llegar las notas. Sí, no sé. ¿Les llegaron las notas? ¿Las tienen? Ok, les van a llegar. ¿Ok? Entonces, bien, entonces voy a tomar voy a pensar como solo puras traslaciones, ya voy a pensar que gamma está metido en R2 y voy a pensar a los elementos de gamma como elementos de R2, como sus vectores de traslación. Los voy a confundir. ¿Va? Entonces, voy a tomar una traslación de las traslaciones de gamma, que le voy a llamar U1, y voy a tomar el de tamaño mínimo. Bueno, gamma tiene muchas traslaciones, y yo digo, hay una de tamaño mínimo, porque yo sé que si me doy un tamaño dado de traslaciones, la primera condición, la de ser un grupo discreto, me dice que solo hay un número finito de traslaciones más chicas que ese número. Entonces, como hay un número finito, puedo elegir una de las traslaciones de menor desplazamiento. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí estamos usando que el grupo es discreto, ¿no? Si no fuera discreto, podría haber traslaciones cada vez más pequeñas, no podría yo encontrar un mínimo, ¿no? Tendría que conformarme con algo más, un ínfimo, qué sé yo, ¿no? Pero aquí sí puedo porque el grupo es discreto. Bueno, entonces lo voy a pintar acá. Tengo mi primer elemento, que un mínimo y distinto de 0, ¿no? 1 no es la traslación 0 que por ahí anda en el grupo. Aquí está 1. Bien. Ahora, puede ser, bueno, ya que tengo mi traslación U1, como estoy en un grupo de traslaciones, pues por supuesto tengo la traslación 2U1, 3U1, etc. Sí. Sí. Y negro, sí. Pues ya lo dejo, ¿no? Entonces, lo que digo es, tengo una traslación mínima, por mi hipótesis de que el grupo es discreto, y ya que tengo la traslación, tengo todos sus múltiplos enteros. Tengo U1, 2U1, tengo menos U1, menos 2U1. ¿Puede ser que esos sean todos los elementos de mi grupo gamma? No. ¿No? ¿Y por qué no? No cumpliría la condición segunda, que es la de